exige lo mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad. A las peruanas. Lourdes, hemos querido iniciar este diálogo mostrando algunas facetas de tu vida cotidiana, con el propósito, en primer lugar, de desmitificar la idea errónea de que la investigación solo se trata de personas pues, que supuestamente están iluminadas o que tienen un saber poderoso, ¿no? O lo que comúnmente los alumnos llaman personas cerebritos, ¿no? Cuando realmente la investigación es una actividad inherente a la universidad, ¿no? Que la desarrollan tanto profesores como alumnos. ¿No te parece? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, como decía la profesora Elena Novoa, debemos, creo yo, erradicar del todo esa idea de que la investigación, en el caso de los jóvenes, es un tema para nerds, para privilegiados, para gente iluminada. Aterricemos esto y démonos cuenta que el solo hecho de ser universitarios nos pone y nos enfrenta ante el camino de la investigación. Y hay que asumirlo con la seriedad que corresponde, pero sin temores. Y efectivamente, desarrollar e impulsar la investigación científica en los profesores y en los estudiantes es también una forma de homenajear a nuestra universidad. La producción científica le otorga a la universidad un plus importante para evidenciar tanto la calidad educativa, ¿no?, como para lograr su acreditación en el concierto de la Universidad Peruana. Como lo señalamos anteriormente, Lourdes acaba de obtener su grado de magíster y justamente vamos a hablar de su tesis, ¿no?, Percepción estudiantil, sobre las estrategias didácticas de enseñanza en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Las Peruanas. Lourdes, ¿de dónde crees que nacen las ideas para las investigaciones? Bueno, las ideas para las investigaciones tienen una diversidad de orígenes. El primero de ellos me parece que tiene que ver con la experiencia. En este caso, en lo que yo hago desde tantos años atrás, que es la docencia universitaria, ¿qué podía investigar sino la percepción de mis alumnos? Pero a la pregunta de la profesora Novoa, ¿de dónde nacen las investigaciones? Las investigaciones nacen a veces de las reflexiones en torno a la lectura de algún texto, nace de una conversación, nace de un artículo interesante de un periódico, nace de una entrevista, es decir, hay una diversidad de orígenes de aquello que pueda mover tu inquietud por investigar algo, ¿no? Y también el hecho de familiarizarnos con las investigaciones, ¿no? Revisar información, que eso es lo que se les ha dejado a los chicos de metodología esta vez, ¿no? Que revisen tesis. Si uno no se familiariza con las investigaciones, pocos realmente van a comprender. Así es. Lourdes, ¿cómo elegiste el tema de tu investigación? Sabemos en este caso que a través del proceso de la investigación, ¿no?, el tema se va perfilando, ¿no?, va tomando más cuerpo en el cual van a desprender incluso los problemas, las preguntas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en este caso? Bueno, yo soy socióloga, soy comunicadora, pero para mí era un tema un poco complejo el tener que investigar en una rama de lo que es la educación. Yo no soy educadora, no soy pedagoga, y eso suele ocurrir muchas veces. Sin embargo, la maestría que la Universidad Las Peruanas nos había ofrecido a muchos docentes era en educación universitaria y gestión educativa. Entonces, efectivamente dije, tiene que tratarse de lo que yo hago. Inicialmente, a mí me cautivó la idea de trabajar el tema de los valores en los alumnos, pero por razones obvias que no he descartado, pienso más adelante hacer una investigación al respecto. Algunos asesores me dijeron que no era posible medir valores, cosa de lo cual yo discrepo totalmente, pero me ceñí a la pauta y fui a este otro tema de cómo los alumnos perciben que sus profesores utilizamos estrategias didácticas para enseñarles, ¿no? ¿Cuál es la percepción del alumno? Los alumnos le tienen cierto temor para afrontar, ¿no?, una investigación por lo que consideran un reto, ¿no?, que deben de afrontar. En tu caso, ¿cuáles fueron esas dificultades, obstáculos que siempre hay, ¿no?, que se suscitaron en el desarrollo de tu investigación, ¿no?, y cómo también las superaste? Sí. Bueno, todas las investigaciones significan obstáculos. Yo creo que hay que tener claro que las cosas que a nosotros nos dan frutos mejores son aquellas que más esfuerzo nos cuesta. O sea, el facilismo hay que erradicarlo. Y un poco la idea de no investigar y estar viendo cómo me titulo sin tener que investigar proviene del hecho de que venimos de una formación en el colegio que no nos ha preparado para la investigación. Entonces eso constituye la primera gran traba. Pero cuando esta traba se supera,
cuando ese obstáculo se vence y ya llegas tú a delinear cuál es tu problema, los demás son cosas absolutamente superables. El tema del tiempo, el tema de tener que fichar libros, porque hay que fichar libros, hay que leer sobre el tema que tú estás investigando, el establecer contactos, el ir a aplicar a una encuesta, etcétera, etcétera, son cosas todas superables, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Realmente en toda investigación ocurren obstáculos que siempre se les dice a los alumnos que va a haber, ¿no? Porque la investigación requiere de un esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo, ¿no?, lo vamos a tratar a través de un proceso. En el caso tuyo, dentro de ese proceso, también, ¿qué objetivos te trazaste dentro de tu trabajo, ¿no?, dentro de tu investigación? Sí, bueno, yo tuve claro desde un principio que lo que a mí me interesaba evaluar era la percepción del alumno. Y ese era el objetivo central, ¿no? Determinar en qué medida el uso de estrategias didácticas de los profesores estaba determinando una percepción específica por parte del alumno, ¿no? Y de ese objetivo general se desprendieron 3 otros objetivos secundarios que tenían que ver con lo siguiente. Lo primero, cuál era la relación entre el uso de estrategias didácticas y la calidad de la enseñanza obtenida por el alumno. Una segunda, cómo es que el perfil del docente influía en esa percepción del alumno. Y una tercera, observar la percepción del alumno en torno a aquellos profesores que utilizan o no métodos y medios audiovisuales, ¿no? Fueron 3 objetivos secundarios que vinieron de este primer objetivo. Tú bien sabes, Lourdes, que una investigación científica, en este caso, se diferencia de cualquier trabajo académico, puesto que hay en una investigación que formular una hipótesis, y a la vez también esta hipótesis debemos de sustentarla, debemos demostrarla, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue la hipótesis principal, ¿no?, y cuál fue la estrategia de tu demostración, ¿no? Sí, bueno, una hipótesis es una idea tentativa, como todos nosotros bien sabemos, ¿no? Es una respuesta al problema que tú estás formulándote. En este caso, la hipótesis mía dice, las estrategias didácticas utilizadas por los docentes universitarios son percibidas por los estudiantes con relativa significación, por el dominio limitado que poseen sobre las técnicas de enseñanza. En esa hipótesis, que es bivariable, hay 2 variables, la primera de ellas tiene que ver con estrategias didácticas, ¿no?, y la segunda con la percepción que tienen los alumnos. Entonces, una depende de la otra y hay que operacionalizar estas variables. Estos temas podrían parecer un poco áridos para algunas personas, pero en la medida en que nosotros nos familiarizamos, se puede trabajar cuantitativamente inclusive y llegar a la demostración. ¿Qué hago yo para demostrar esa hipótesis? Bueno, formulo una herramienta que fue un cuestionario en el que hay que tener también, bueno, mucho rigor para que logre medir lo que quiero medir y no se vaya por otros caminos, ¿no? La profesora Lourdes Rivera ha hecho mención de una de las técnicas que se utiliza en la investigación y justamente es el cuestionario. Eso me lleva justamente también a hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Sabemos que hoy la estadística se incorpora a los estudios de las ciencias sociales para justamente, ¿no?, lograr una aproximación, exactitud respecto a las variables, tal y como lo has mencionado, que queremos medir, cuantificar en una investigación, ¿no? ¿Cuál fue, en este caso, dentro de del universo que tenías dentro de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la población que estableciste, ¿no? Sí, evidentemente, el valor de la importancia de la estadística está ya clarísimo, ¿no? A veces yo veo alumnos que están aplicando, voy a aplicar, un poco que aplican por aplicar. Si no hay norte, estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo esfuerzo. Hay que elaborar muy bien, con mucho rigor, la herramienta que vamos a utilizar y para este caso yo apliqué una batería de 19 preguntas y se aplica sobre el universo, que eran 510 alumnos, pero la muestra trabajada estadísticamente que arrojó 223 alumnos, con un margen de error de +/-3, ¿no? Esto también ahora se ha facilitado tanto con el avance de la estadística, que hasta un programa de computadora SPS lo puede resolver. Entonces, ustedes acá tienen profesores de estadística, pueden acudir a ellos y trabajar su muestra para que sus resultados sean… Permíteme decir algo, Eliana, si esta investigación mía ha sido ponderada como lo ha sido, no es porque yo descubra la pólvora ni sea una cosa grandiosa,
es simplemente porque tiene una consistencia derivado del uso de la utilización de un método. Y nada más. O sea, el arte de la ciencia consiste en ver lo que otros vieron, pero mirar lo que otros no miraron. En este caso, yo miré lo que es la docencia universitaria, ¿no? Cómo es percibida por los alumnos, partiendo de la idea de que los que enseñamos en la universidad no somos pedagogos. Entonces, mucha gente piensa que si tanto se enseñan en la universidad sin haber estudiado, será que no hace falta una didáctica universitaria. Por otro lado, como lo señala Joaquín de la Herrán, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando sostiene que en verdad nadie sabe bien hasta cuando no enseña. Y por otro lado, no todo el que sabe escribir y leer sabe enseñar a leer y escribir. Entonces, ubiquemos el papel de las estrategias didácticas en esto que llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y realmente en este caso, Lourdes, ibas a proyectar algunas imágenes respecto, antes que te olvides. Toda investigación supone un marco teórico. En el marco teórico de mi investigación yo desarrollé de una forma medianamente abundante 3 conceptos generales. El primero de ellos referido a la pedagogía, entendida como la ciencia de la educación, el conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno social y humano, ¿no? Pero el concepto de pedagogía ha evolucionado desde los tiempos de 1600 a la actualidad, una enormidad, ¿no? Ahora hablamos de una ciencia, que por lo demás se ha venido enriqueciendo con el aporte de otras ciencias, no solamente de la educación, sino de la propia neurociencia, por ejemplo, ¿no? Otro concepto desarrollado fue el concepto de la didáctica. Me remonté a leer hasta la obra Didáctica Magna, hasta a otras obras que hay en la actualidad, en el año 87, por ejemplo, de un profesor mexicano que aportó enormemente a este concepto, en el cual demostraba cómo la didáctica se había elevado desde una praxis y un arte a niveles que tiene ahora. Ahora hablamos de Didactic Management, por ejemplo, con el apoyo, repito, de la neurociencia. La didáctica logra ahora no solamente cómo enseñar, sino ahora logra, por ejemplo, cómo mejorar la memoria, cómo mejorar la capacidad lectora, cómo hacer una lectura veloz. Son cosas maravillosas que se están trabajando en la actualidad, ¿no? Y finalmente el concepto de estrategia didáctica. Todos sabemos lo que es una estrategia. Yo puse ahí la definición de Monereo, que no es que sea la mejor, pero tal vez es la más completa, ¿no? Que nos habla de procedimientos de mediación cognitiva, ¿no? Encargados por una parte de controlar, seleccionar y ejecutar con métodos científicos, planificar, regular y evaluar los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de los contenidos, ¿no? Todos tenemos la idea de las estrategias didácticas, pero los alumnos no tienen claro si es que sus profesores hacen uso de estrategias didácticas cuando entran al aula a impartir una clase. Hay una clasificación enorme de estrategias. El Instituto Técnico de Monterrey nos pone una sábana de una clasificación. Yo elegí una muy sencilla que hablaba de estrategias preinstruccionales, instruccionales y postinstruccionales, ¿no? Que tenían que ver con cómo el profesor motiva, qué estrategias usa para motivar, cómo el profesor desarrolla su clase, qué estrategias utiliza para demostrar, para explicar, cómo el profesor sintetiza o concluye, si el alumno se da cuenta que su profesor está utilizando o no estrategias para cada uno de estos pasos. Lourdes, eso me lleva realmente a reflexionar acerca de cuáles fueron los hallazgos que encontraste, ¿no? Las críticas, ¿no? Que hay que hacer, porque toda investigación también nos lleva a eso, ¿no? Sin duda. Algunos datos, solo algunos datos para la demostración de la hipótesis antes señalada. En este primer cuadro vemos la relación que hay entre la aplicación de los conocimientos a la solución de problemas reales. Preguntados sobre este tema, los alumnos en un 60% me dijeron que de vez en cuando sentían ellos que sus profesores aplicaban las cosas que explicaban a la solución de problemas reales. Luego, aquí hay que decir lo siguiente, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que implica una parte valorativa, filosófica. Está demostrado que el profesor tiene que
interactuar con el alumno, establecer una comunicación, estimularlo emocionalmente y afectivamente. No se trata de pararse y ponerse a hablar, sino se trata de establecer este primer vínculo. En este caso, el cuadro nos demuestra que en un 38,6%, muy pocas veces los alumnos sienten que sus profesores aplican estímulos intelectuales, ¿no es cierto?, y afectivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y preguntado sobre los métodos didácticos por parte de los profesores, el 87% reconoce que los profesores utilizamos la clase magistral. Hay otras alternativas, pero que los alumnos casi no la conocen, ¿no? Es que tampoco el concepto de estrategia didáctica está muy socializado en los alumnos. Al alumno hay que explicarle, el profesor hace juego de roles, el profesor hace dramatizaciones, el profesor hace panel de discusión. Ah, sí, ¿verdad? Se acuerda que alguna vez hizo, ¿no? Pero lo que mayormente hacemos los profesores en esta y en casi todas las universidades es la clase magistral. Otra vez acá, las estrategias utilizadas por los profesores, ¿no? La estrategia de organizar la información en la que los alumnos reconocen y las otras casi no las conocen como estrategias, ¿no? Y acá para la hipótesis que tendía a medir el perfil del profesor, es muy importante decir lo siguiente. En muchas facultades de ciencias de la comunicación se recurre a que integren el plantel de estas facultades personas que tienen reconocimiento por estar expuestos a los medios de comunicación, ¿no? Esto puede ser muy válido como una estrategia de marketing. Sin embargo, el alumno en el aula no mide al profesor por cuán famoso sea, sino que observe en él su capacidad docente, ¿no? Y su trato. Para nuestro caso, como vemos acá, el 36,3% valora la forma de ser como profesor. Luego el 22%, su capacidad y su prestigio profesional. El 26%, la manera de atender a los alumnos. La manera de atender, la capacidad de escucha, cuánta atención pone, el grado de tolerancia que tiene respecto a las preguntas, etcétera, ¿no? Y el uso de métodos tradicionales aplicados a conocimientos teóricos a la práctica, el 71,7% nos dice, ¿no?, que si el profesor usa, sí utiliza. Esto es natural que sea así en una facultad como la nuestra, donde los cursos muchos de ellos son de naturaleza teórico-prácticos y unos de hecho son prácticos, ¿no? La actualización de conocimientos y utilización de estrategias de aprendizaje significativos. Ahí los alumnos me dicen que en un 54,3% que solo de vez en cuando sienten ellos que sus profesores actualizan sus conocimientos para utilizar esta actualización en aprendizaje significativo. O sea, el alumno no está percibiendo con claridad esto, ¿no? Yo hubiera querido que nos digan que muy continuamente, solo 4,5% en la percepción del alumno. Bien, Lourdes. ¿Y a qué conclusión llegaste y qué recomendaciones propones? Bueno, las conclusiones están ahí, para no leerlas, son la demostración de las hipótesis. Podríamos decir, en términos generales, que las estrategias didácticas son elementos importantísimos para la actividad docente universitaria. Que el tema de clase magistral no debe quedar, o sea, que la docencia universitaria no puede reducirse simplemente a la exposición o a la clase magistral, y que por ende la percepción del alumno es un elemento importante que permite, en este caso, plantear cosas muy importantes para la universidad, ¿no?, para nuestra facultad específicamente. Yo propuse en la tesis finalmente que la Universidad Las Peruanas debe crear y potenciar un departamento de calidad educativa a través del cual los profesores que no somos profesores de carrera podamos ir renovando conocimientos respecto a estrategias didácticas, por una razón fundamental. La enseñanza existe para el aprendizaje. No hay enseñanza sin aprendizaje. Es un proceso de ida y vuelta. Por ende, si la universidad quiere cumplir con su objetivo, tiene que lograr que sus alumnos tengan aprendizaje de calidad, ¿no? Y no basta con que el profesor sea un renombradísimo arquitecto, eso no lo convierte en un buen profesor de arquitectura. Puede ser un periodista muy destacado, pero no un buen profesor de periodismo. Entonces hay que refrescar con miras a lo siguiente, ¿no? Yo terminaba mi exposición, mi sustentación de la tesis con una pregunta.
valorando el papel de las estrategias. ¿Se puede cambiar el fondo sin cambiar la forma? En el Perú hablamos de cambiar la educación peruana. ¿Podemos cambiar la educación peruana si la educación peruana sigue utilizando estrategias del siglo pasado? Me remito entonces al concepto dialéctico de contenido y forma. Continente y contenido. El continente, las estrategias, los métodos que emplean los profesores para enseñar. El contenido, los contenidos curriculares que vienen diseñados aquí en nuestra facultad. No es posible cambiar la educación si no se cambian las estrategias didácticas. Sí, Lourdes, es muy interesante la investigación porque realmente hay algo muy cierto que has dicho, ¿no? Todos los que ejercemos la docencia en la universidad, en cierta manera lo hacemos también de manera intuitiva, emulando, quizás imitando a un buen profesor, porque siempre recordamos también a buenos profesores en la época de la universidad, ¿no? Y lo que planteas efectivamente a modo de tu última reflexión sobre esa pregunta, ¿no? De que realmente qué es lo que debemos hacer, ¿no? Cambiar, está en función de que también nosotros cada vez más debemos de capacitarnos, ¿no? Realmente esa es una de la razón de ser de la universidad, ¿no? Yo sinceramente en el caso de la investigación, que es algo que enseño, yo me enamoré de la investigación con mi tesis. Y propuse, y justamente por ahí también estoy en la docencia, en el doctorado, de que realmente debemos de crear los propios métodos, las propias didácticas para nuestra especialidad, ¿no? Y creo que en el fondo sí soy de mano dura a veces con los alumnos, no pretendo que me tengan miedo, por si acaso, pero hay una cosa que yo así siempre se los he dicho abiertamente, ¿no? La investigación, que ese es nuestro tema de hoy, exige una cosa que realmente lo puedes aprender en la parte práctica, es cierto, pero también la investigación exige la parte intelectual, ¿no? Y sobre eso ustedes tienen que también estar preparados. Bien, Lourdes Rivera también, ¿no? Es directora de la Unidad de Investigación de la Universidad Simón Bolívar. Al respecto, Lourdes, ¿qué opinión te merece el nivel de desarrollo de la investigación científica en el Perú? La investigación en las universidades es como la pata coja de una mesa, ¿no? Es un problema muy serio para el país el que sus universidades no hayan podido desarrollar en la medida que se quisiera. Acá en el Perú, por lo demás, la investigación universitaria casi está consorciada a nivel de San Marcos, la UNI, la Universidad Cayetano Heredia y la Agraria, ¿no? El resto de universidades prácticamente no figuramos, ¿no? A pesar de que yo leí un récord elaborado por el doctor Piscoya precisamente que ponía a la universidad, las peruanas, en un ranking, nos ponía en el mismo lugar que la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, bueno, no es que mal de tontos consuelo o mal de muchos consuelo de tontos, pero evidentemente hay un serio problema con la investigación, ¿no? Pero no hay que perder de vista que universidad que no investiga no es universidad. Efectivamente hay mucho por hacer. Y por otro lado, como conversábamos con Eliana, entidades como CONCITEC, FONDECID y otras entidades que dan apoyo a la investigación, lo hacen más en las ciencias duras, ¿no? Les gusta la física, la biología y un poco, por ejemplo, las ciencias de la comunicación, ¿no? Como que no entran en este tipo de reconocimientos, ¿no? Entonces hay que batallar bastante. Sí, efectivamente, Lourdes, sobre eso es que justamente viene esta reflexión, ¿no? La profesora Rivera ha señalado algunas instituciones, incluso del Estado, que promueven la investigación, pero hay un sesgo hoy, ¿no? No todo lo que involucra el estudio de las ciencias sociales, ¿cómo vamos a poder entender esos problemas? Y eso no lo entienden, ¿no? Y a mí me parece que a veces obedece más a un factor político, histórico, que no lo vamos a detallar acá porque realmente estaríamos quizás tocando carne. Bueno, Lourdes, finalmente, ¿qué aconsejas, ¿no? ¿Qué consejos le das a nuestros alumnos, estudiantes universitarios, ¿no? Que ven esta apasionante carrera porque lo es? Nosotros, bueno, particularmente yo soy periodista también, pero yo descubrí mi segunda profesión con la educación, ¿no? Con la docencia universitaria. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendas a los jóvenes universitarios de la Universidad Las Peruanas? Yo creo que lo primero que hay que decir acá es que tengan clara conciencia de que tenemos que investigar. Para titularnos, pero no solamente para titularnos, la investigación te da reconocimiento personal. Tú agarras un tema, te vas convirtiendo en un experto, los profesores te reconocen como este alumno, este chico está investigando, le da reconocimiento a tu facultad y le da reconocimiento a la universidad.
ten presente que el resultado de la investigación finalmente después ya a ti no te pertenece, le pertenece a la humanidad. Entonces es muy gratificante para el ser humano el poder investigar y el dar, ¿no?, abrir ventanas de conocimiento. Yo quiero, un poco para concluir esta idea, ayer un alumno me dice, profesora, quiero hacer mi tesis sobre relaciones públicas. Entonces yo le digo, ¿por qué? Porque me gusta. ¿Y estás practicando en relaciones públicas? No. ¿En imagen? No, tampoco. ¿En dónde estás? Estoy en un medio, en un canal, me dijo. Correcto, pero me gustan las relaciones públicas. Muy bien, pero ese canal tiene área de relaciones públicas. Sí, como no. Muy bien, entonces ahí tienes ya de ese bosque que son las relaciones públicas en un canal de televisión. Y vamos a todavía empequeñeciendo nosotros ese zoom y quedándonos de todo el bosque con un árbol. Papel de las relaciones públicas en el trabajo de imagen del canal de televisión tal. O si tú quieres, las herramientas que usaron, en fin, tantos aspectos, ¿no? Con 2 variables movemos el mundo. Hay que ponerle el ojo a ese bosque, buscar el árbol y dedicarnos a investigar. Yo creo que esa puede ser un poco la reflexión final. Bien, Lourdes, agradecemos e invitamos, ¿no?, a que nos acompañe el decano, ¿no?, Magíster Hugo Viladegut. Profesora Lourdes y queridos jóvenes, esta es ya el tercer capítulo de esta serie que hemos venido haciendo desde el día viernes pasado en el formato entrevista. Son charlas magistrales, pero en el formato entrevista. Como ustedes pueden suponer, estamos tratando de adecuar la charla, que es la conversación del profesor con el alumno, trasladándola al formato entrevista, que es el formato periodístico. En este caso, la profesora Eliana y la profesora Lourdes han conversado sobre un tema apasionante que es la investigación. La investigación sigue siendo algo así como una nebulosa donde poco se puede zambullir debido a que algunas herramientas le son ajenas o le son muy difíciles de interpretar. Hablemos de la estadística, por ejemplo. Hablemos de la matriz de consistencia, es decir, de las variables. Y luego hablemos de la formulación de la hipótesis y el descubrimiento del problema. Este concatenamiento, este encadenamiento que va del final hacia el comienzo, es sencillamente una novela. Es una novela que nos permite a nosotros tener un orden para poder investigar. Nosotros vamos a avanzar como universidad y vamos a avanzar como profesionales en la medida en que hagamos investigación. No hay noticia sin investigación y no hay investigación que no se convierta en una pepa noticiosa. Pienso que las pepas noticiosas resultan ser el ojo mágico del periodista. Pero ¿cómo tener un ojo mágico? Eso no se compra en ninguna parte. Es sencillamente el desarrollo de esa habilidad para poder ver noticia donde el resto de las personas no ven noticia. Para poder ver dentro de la cerradura y no contento con eso, penetrar en la cerradura, no contento con eso, irse debajo de la alfombra, no contento con eso, destapar uno de los mosaicos y buscar el joncho de las cosas para descubrir dónde está la esencia de la noticia. El investigar desde la epistemología, que es el hecho de convertir en fórmula lo que nosotros, aquí en las conclusiones, convertir en fórmula lo que nosotros estamos investigando, es simplemente encontrar un método, encontrar una forma ordenada de cómo hacemos una noticia, cómo hacemos una investigación. Aspiramos a que nuestra universidad siga avanzando en esa dirección. Aspiramos a que nuestra universidad esté en el consenso de las universidades más avanzadas en materia de investigación. Creo que vamos en ese camino. Yo quiero agradecer a Eliana la gentileza que ha tenido de hacer de panelista esta tarde para este tema tan apasionante que es la investigación y conversar con Lourdes acerca de
cómo ha sido su investigación, cómo perciben los estudiantes a los profesores, creo que nos es útil a todos, a quienes estamos eventualmente en esta dirección de la escuela, en este caso que me toca a mí, y a mí como maestro de la misma manera me apasiona mucho el tema. Creo que dejaré de ser algún día decano, pero nunca dejaré de ser maestro. Creo que dejaré de ser directivo de una universidad, pero nunca dejaré de ser locutor. Las dos profesiones me apasionan, y me apasiona mi amor por la juventud, que es por la que yo finalmente trabajo. Lourdes, recibe este aplauso cariñoso de estos jóvenes que tanto te quieren y te aman en tantos años de trabajo junto con nosotros. Creo que este es el testimonio de cómo has avanzado en tu investigación y cómo le has entregado esa pasión a los jóvenes en quienes nosotros depositamos nuestros conocimientos. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y gracias por esa investigación que has sabido plasmar en nuestra universidad.